Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles qué pasos deben seguir para aprobar la revisión técnica vehicular o inspección técnica vehicular y principalmente la emisión de gases del motor de nuestro automóvil. Generalmente todos los automóviles o la gran parte de automóviles son rechazados por la falla de emisiones excesivamente altas. Puede ser hidrocarburos, que se le conoce en las especificaciones como HC, el CO, que es el monóxido de carbono, o el oxígeno. Puede también presentarse elevado en caso de que el motor se encuentre incorrectamente ajustado. Antes que todo, hay que inspeccionar el tubo de escape para que éste se presente en buenas condiciones, ya sea el silenciador, el presilenciador, el catalizador o las cañerías. A continuación vamos a ver un motor con las emisiones y vamos a revisar sus parámetros, ya sea en ralentí o ya sea en altas. En este momento tenemos las mediciones en ralentí y el ralentí en este caso es de 950 RPM. Ya tenemos muy alto el HC, normalmente deberían ser 160 partes por millones, pero tenemos 374 que son demasiado altas. Lo mismo acontece por ejemplo para el CO. Si se supera el valor de 0,59, esto es el porcentaje en volumen, tendríamos un inconveniente. Y en este caso ya nos encontramos ahora en altas, en revoluciones altas, alrededor de 2500, y notarán que el combustible, las partes por millón, han superado las 400 partes. Entonces, ni en ralentí ni en altas, el combustible no combustionado no debería pasar las 160 partes por millón. Entonces debemos tener en cuenta todos estos detalles para saber qué ajustar. A continuación les voy a mencionar las principales partes y temas y sistemas que deben revisar en su automóvil para poder realizar la aprobación de la emisión de gases. Las principales cosas que tenemos que hacer son cambiar el filtro de aire, las bujías del motor, el filtro de gasolina, realizar la limpieza de los inyectores de gasolina con su correspondiente kit de mantenimiento y verificar que no haya fugas de vacío en las mangueras. Estos son los 5 principales puntos que recomiendo que se tomen en cuenta para que el vehículo pueda pasar. Una vez que hayan hecho estos primeros 5 puntos, pueden pasar a hacer una verificación de si los niveles son los adecuados o si no, realizar los 5 pasos finales que deberían ser la inspección del sensor de oxígeno o sensor lambda, revisar el tiempo de ignición del motor y por último, pero eso es lo último, si es que no funciona nada de esto, es que posiblemente está dañado el catalizador. Bien, miren lo que ha sucedido después de que hemos realizado, por ejemplo en este caso, en este motor, el ajuste del tiempo de ignición. Bueno, hemos cambiado más correctamente bujías, filtro de aire, filtro de gasolina y hemos realizado una limpieza integral de los inyectores. Como se darán cuenta, el CO está en 0.1, que está muy bien. Un indicativo de que el motor está funcionando correctamente es el CO, que debe estar sobre 14. El HC, que son el combustible no combustionado, en este caso está alrededor de 40, 50, 60 partes por millón y esto nos indicaría que el motor está funcionando perfectamente. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal, nos vemos, hasta la próxima.